Soy de Hay dos que izquierda, yo no soy caviar. solo sector efectivo y Que el se banco. vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Ya. Dale, Franco, saludando. Está la regidora metropolitana de Lima, Juliana Calambroyo. ¿Qué tal, ¿Cómo Juliana? estás, Gonzalo? ¿Qué ¿Cómo tal? Qué estás? gusto. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, con el clima que no se define, que si frío, que si calor, que si frío, que si calor, pero bueno, bien, Complicadito, ¿no? como la Complicadito. política, ¿no? Pero ahí estamos, pues, ¿no? Como para no aburrirse. Como para no aburrirse, efectivamente. Ay, como para comenzar, ¿cómo ves estas primeras semanas del gobierno en general? Mira, yo creo que a la señora Keiko Fujimori, actual presidenta del Perú, hay que darle el tiempo que se necesita para hacer suyo el Estado, ¿no? El Estado del Perú es muy grande. Creo que tiene muy buenas intenciones, que ha logrado reunir dentro del gabinete grandes personalidades que la van a poder ayudar a la gobernabilidad. Pero sin embargo, esperamos, bueno, está Galarreta ahora mismo Ujú. en el Congreso de la República, porque lo que sí se necesita es tener claridad en las políticas, ¿no? En su discurso del 28 de julio, muy declamativo, con muy buenas intenciones, ahora necesitamos que se aterrice la política concreta en cada sector para que de verdad podamos resolver las grandes necesidades, que la primera es la seguridad ciudadana, ¿no? Claro. Los niveles de inseguridad están creciendo mucho y yo creo que esto afecta a todos, Gonzalo. Mucha gente igual, no es una sola cosa de los transportistas, o sea, afecta a todo, porque si no hay transporte, no hay comercio, no hay trabajo, no hay movilidad urbana, Claro. no hay inversión en un país donde no hay seguridad. Entonces, yo creo que esta es la principal medida que deberíamos escuchar y tener claro frente a lo que diga o lo que está diciendo Galarreta ahora, ¿no? Bueno, sí, ahí justo estaban ya contraargumentando los congresistas. Vamos a ver, que va a ser más show que otra cosa, creo. ¿Cuál es la posición de López Aliaga en general de Renovación Popular que estás viendo para con el gobierno? ¿Tú lo ves Mira, prestos a trabajar en o...? principio, en el Congreso de la República tenemos la coalición, voy a decir una coalición de facto, más no formal, no hay una coalición formal como tal, pero ideológicamente está clara que la posición de Fuerza Popular y de Renovación Popular son posiciones ideológicas muy cercanas, formas de ver un proyecto país bastante común, Sí. frente a lo que tenemos en la izquierda más radical o la izquierda más caviar, y me van a perdonar el adjetivo, ¿no? Muchos congresistas sin bandera ideológica y sin ninguna experiencia. Entonces yo creo que por lo menos en el legislativo hay una clara forma de trabajar, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer y qué se puede contener. No hay mayoría en la Cámara Baja y tenemos empate técnico en la Cámara Alta, pero esperemos que la democracia se respete y sobrevenga, ¿no? En cuanto a las políticas del Ejecutivo, yo creo que Rafael López Aliaga ha sido claro en decirle a la señora Fujimori, ¿no?, que puede contar con su ayuda y con su consejo si ella sí lo requiriera. Yo creo que sí hay una intención de trabajar por el país. O sea, nosotros como partido político tenemos claro que nuestro primer objetivo es el bien común, con preferencia de los más necesitados, ¿no? Entonces, creemos que si van a haber políticas públicas que vayan en esa línea, yo creo que no va a haber ningún problema en apoyar y en ayudar a esa gobernabilidad. Bueno, ojalá pueda hacerse ese trabajo conjunto, ¿no? Em, sí, yo siempre he dicho que Fuerza Popular y Renovación Popular
ideológicamente, programáticamente, en realidad son bastante parecidos. Parecidos, sí. La diferencia está más marcada en el estilo de liderazgo tanto de Rafael como de Keiko, ¿no? Que sí, ahí Sí. sí hay marcadas diferencias, pero programáticamente en realidad son bastante similares. Así es, estamos en el mismo espectro de las ideas políticas, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bastante similares. Ahora, ha habido pues una conocida polémica que se ha desatado a partir de las declaraciones del ministro de Transportes, Rafael Sí. Rey, ¿no? Y ese es un tema interesante porque tú has sido pues parte del Consejo Metropolitano que aprobó este tema de los trenes. Entonces tienes ahí un conocimiento técnico de primera mano y Ujú. es interesante tocar este tema, ¿no? Primero, en general, ¿cómo van los avances de trenes? ¿Va a salir? ¿Se Mira, puede poner en marcha? los trenes en el mes de diciembre, a finales del año pasado, tuvieron su primera marcha blanca. Todos recordarán que los trenes salieron de la estación de Montserrat rumbo a Chosica. No Ujú. todos los trenes, pero sí 2 locomotoras y un juego de coches galería para hacerle su mantenimiento técnico porque están influidos, están sin Ujú. fluidos, ¿no? Por eso es que se le llama marcha blanca y en vacío. Fueron trasladados, ya los trenes están listos para la operatividad, al menos esa flota. Lamentablemente, por el ruido político que hemos tenido, hemos pasado en estos 6 meses por 3 presidentes, Claro. entonces, y ya no puedo llevar la cuenta de los ministros de transporte. Entonces, han habido serios entrampamientos que no han permitido, por ejemplo, que estos trenes que ya están listos regresen a Montserrat y que ya los 2 locomotoras operativas puedan empezar a trasladar el resto de la flota de coches galería para su puesta en marcha, para que se puedan poner al servicio de la ciudadanía. Esto en cuanto a lo que la Municipalidad Metropolitana ha hecho con la donación de los trenes. Y voy a ser enfática y radical en el término donación de los trenes. Esa era mi siguiente ¿Sí? pregunta, sí. Así es, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto todos los papeles todas las cartas sobre la mesa. Hemos además trabajado un acuerdo con Proinversión para que esto se ponga en marcha y en funcionamiento lo más rápido posible, pero la pelota está en cancha del Ejecutivo. Yo saludo las declaraciones de la señora Fujimori de hace unos días diciendo que el tren de Lima va porque va, pero ahora hay que meterle látigo a los encargados de las carteras de transporte y de inversión y por inversión para que realmente se ejecute, ¿no? Se habla de un término de donación con carga. Así es. ¿Por qué Rafael Rey dijo no ha sido donación, ha sido compra? Y me gustaría saber exactamente cuánto se pagó y por qué conceptos, porque entiendo que no es simple y llanamente la logística de traerlo, que evidentemente la paga el que Sí. recibe, sino que habría algunos conceptos adicionales más Sí. por lo que se ha desembolsado 20 y pico millones. De ¿Cuáles soles. son esos conceptos por los que se ha pagado Mira, exactamente? lo primero que hay que dejar claro es que es una donación. Ya. Dentro del marco jurídico de las donaciones hay una donación normal, la que todos sabemos que yo te dono algo y no hay más que el hecho de dártelo y punto. Ujú. Y luego existe lo que se llama donación con carga, es decir, que lo donado, ¿sí?, tiene un costo de logística, ya sea que por traslado o por mantenimiento o lo que fuese. Entonces, el marco jurídico es clara. Esta carga que se le tiene que tiene lo que se va a donar tiene que ser con un margen muy inferior, ¿sí?, a lo que se va a gastar. Y aquí cumplimos largo, o sea, traer y tener hoy por hoy 10 locomotoras y más de 90 coches galería más un container con repuestos, ¿no?, supera en largo lo que se ha invertido. Nosotros hemos recibido al patrimonio, al marquesí de la municipalidad, activos por más de 200 millones y hemos pagado 25 millones, casi 25 millones. ¿Por qué conceptos? Por distintos conceptos, Gonzalo. Y yo quiero aquí tratar de ser didáctica para que la gente lo tenga claro. Lo primero es que Coltrane nos da los coches, la galería y las locomotoras en la estación que ellos tienen en Los Ángeles, ¿sí? Entonces, el primer concepto que hemos tenido que pagar es el almacenaje, que no es poco espacio, de todo el material rodante, llámense los coches, galería y las locomotoras, ¿sí?, durante los meses en los que se
ellos lo dieron de baja, que fue en diciembre del 2024, hasta que empezaron a moverse, que fue hacia el mes de mayo, pero del 2025, ¿sí? Entonces, pasó mucho tiempo entre que salieron el acuerdo de consejo que aceptaba la donación, que este acuerdo de consejo además tuvo que estar fundamentado técnicamente por una consultora internacional que nos dijera que todo estaba en óptimas condiciones para ser usado en Lima. Primero almacenaje, después como el material rodante tenía sus fluidos, entiéndase fluidos, aceite, petróleo, líquido de frenos, líquido de baterías, líquido de vidrios, todos los fluidos se tenían que sacar del material rodante porque ningún servicio de shipping de barco que traslade la mercadería lo hace con fluidos. Entonces, y luego había que trasladar el material rodante desde el lugar de Caltrain, de su almacén a Caltrain, hasta el puerto de Stockton, ¿sí? Y había que pagar todo ese servicio de traslado, ese flete de traslado, porque al estar el material rodante sin fluidos y en vacío, no puede ejercer el trabajo la maquinaria sola, ¿no? Y luego se ha tenido que pagar, y efectivamente que además es el monto más grande, el traslado en barco, el shipping. Entonces, ya se ha dicho, se tuvo que construir y comprar, mandar a hacer y comprar, que es nuestra, una grúa especializada para el izaje de cada uno de los coches y de las locomotoras, pagar el servicio de la naviera que hizo 2 viajes, ¿no? Desde Stockton hasta el Callao, ustedes lo recordarán, que llegaron el primer embarque de tren en julio y el segundo embarque creo que en agosto del año 2025. Y entonces todos esos costos cuestan o tuvieron el monto que se maneja. Hay que decir que además el Consejo Metropolitano aprobó primero un monto mayor que el que se ejecutó al final, porque al principio la donación eran con 3 coches galerías más que no cumplían con los estándares requeridos y al final todo lo que se iba a invertir en esos 3 coches no se invirtió, por eso es que tuvimos que hacer una modificación del acuerdo de consejo. Y el monto es 24 millones y pico, ¿no? Casi 25 millones de soles, que está dentro del margen, ¿no? De los estimados que se plantearon cuando se firmó alrededor de la PEC este compromiso de donación. Entonces, digamos que básicamente son costos de logística en diferentes etapas. En diferentes ¿no? etapas y con diferentes empresas. O sea, hay que pagarle a Caltrain, por supuesto, porque sus almacenes, en sus almacenes o en sus estaciones, estuvieron alojado el material rodante mucho más meses de los que ya no le pertenecían al Caltrain, ya estaban siendo propiedad de la municipalidad. Hay que pagarle a Caltrain eso. Hay que pagarle a una consultora internacional porque estamos trayendo un material rodante que tiene que cumplir unos estándares que al final los han cumplido y todos hemos sido testigos, como hubo, ¿te acuerdas tú hace año y pico, no? Toda una leyenda de que no pasan por los puentes y gente ridícula midiendo. Cuando nosotros habíamos hecho... Sí, o sea, habíamos hecho todas las consultas, ¿no? Entonces, se ha podido traer una donación que va a beneficiar a Lima Este, ¿no? Y a mí, aquí es donde Gonzalo, yo creo que la gente tiene que tener claro, duele como peruana, como residente en Lima, que los políticos no estén a la altura de las necesidades reales de la población en Lima. O sea, tenemos más de 1,5 millones de personas que viven en Lima Este que se van a ver enormemente beneficiados con la puesta en marcha de estos trenes en este tramo primero, ¿no? Lima, Chosica, con posibilidad de ampliarlo hasta el Callao, hasta la punta. Entonces, creemos que esto va a traer una modernización en el transporte urbano muy grande y además tenemos un gran impacto de mejoría para el cuidado del medio ambiente. Estamos hablando que se van a reducir las partículas contaminantes, se va a reducir el CO2, se va a reducir los vehículos, ¿sí? Entonces, es un win-to-win, pero necesitamos la voluntad política del Ejecutivo. A propósito de eso, una de las críticas de las que se habla ahora es que el flujo de gente que se mueve a grosso modo en este trayecto serían 200.000 personas, es lo que yo tengo entendido, es lo que se dice aproximadamente, y que el tren al tope de su capacidad
en realidad estaría sirviendo para trasladar a un máximo de 12.000, con lo No, no, cual, no. ¿cómo es el tema? 12.000 personas es el tope en la primera etapa. Ya. La primera etapa de esta puesta en funcionamiento fue la que planteó la Municipalidad de Lima, porque hay que entender que lo único que se tiene hoy operativo es la estación en Chosica, Ujú. ¿sí? Y la estación de Montserrat. Sí, porque Desamparados hoy por hoy no está como equipada como para hacer una estación de llegada de pasajeros. Entonces, como solo tenemos estas dos estaciones, lo que se está planteando son viajes únicos que salgan desde Chosica y que lleguen hasta el centro de Lima. Ya. ¿Sí? En una marcha blanca, una marcha blanca no, sino que en una primera etapa que impliquen una salida de 4 a 5 convoys por la mañana y regresen 4 o 5 convoys por la noche, ¿sí? Con una periodicidad de entre 15 y 20 minutos entre cada convoy. Entonces, esto es lo que se ha planteado debido a que no tenemos más infraestructura en esta primera etapa. Pero lo ideal es que hubiera una segunda etapa y que se construya la estación que está frente a Huaycán, Ya. ¿no? Que atendería una demanda, ¿sí? De cerca de 150.000 personas, pero necesitamos la estación, no la tenemos. Ujú. Entonces, nosotros esperamos que cuando se tengan las 5 estaciones planteadas en todo el trayecto Lima-Chosica habilitadas, haya una frecuencia de flujo en horas punta, es decir, entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana, de trenes en un ritmo de entre 15 y 20 minutos. Que durante el resto del día el flujo de tren no sea tan frecuente, que puede ser de media hora o de 40 minutos, ya lo dirán los estudios de mercado, y que luego por la tarde otra vez tengamos un flujo de tren mayor, como se hace en las grandes metrópolis. O sea, quien ha tenido la posibilidad de estar por turismo, por trabajo, por lo que fuese, en ciudades como Madrid o como Barcelona, que tiene tren de cercanías, comprende de lo que te estoy hablando, de este flujo y que realmente el beneficio va a ser muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Y me imagino que algo por ahí, por lo menos una noción deberían tener del costo y tiempo de ejecución Sí. para completar todas esas etapas y que A pueda ver, ya estar ya full. nosotros no tenemos, yo personalmente no sé si la municipalidad lo tiene, no he tomado conocimiento si tenemos una estimación del monto de inversión, ¿sí? Ya. Porque si todos somos conscientes de que la municipalidad no tiene la competencia en transporte de pasajeros. Ajá. Entonces, esta es competencia ahora mismo de la ATU y tampoco tenemos competencias para ejecutar las vías o las estaciones de tren. De allí que, y esto, Gonzalo, hay que recalcarlo y realmente puntualizarlo, ¿no? Cuando se iba a concretar esta intención de donación y fue alrededor de la PEC, teníamos al ministro del Transporte de la época, Pérez Reyes, Ujú. con un claro apoyo del Ejecutivo. Teníamos claramente a Rafael López Aliaga, en ese momento alcalde de Lima, y teníamos al presidente o al CEO de Caltrain y al representante de Estado, sí, de Estados Unidos. Es decir, cuando empiezan a hacer todos estos trámites de intención de donación, hay un diálogo fluido entre todos los actores. Y aquí vuelvo a decir, lamentablemente el ruido político en nuestro país es tal que al final algo que debería ya estar en funcionamiento no lo está. Pero tenemos claro que no podíamos dejar pasar una donación de este tamaño. No hay forma ni manera que ni una municipalidad o un gobierno provincial pueda invertir 200 millones en material rodante. Escapa cualquier presupuesto motoinversión, ¿no? Entonces, era la oportunidad. Y ahora que lo digo, no sé si eran 200 o 2.000 millones el marquesí. Tengo que volverlo a revisar. Pero el hecho es que era Era imposible, mucho más. ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante haber aprovechado esta oportunidad de donación. Y yo creo que estamos en un momento político distinto. Yo espero realmente que la señora Keiko Fujimori, presidente del Perú, tenga a bien mirar a Lima. Sí, hay que mirar a todo el país, pero también hay que mirar a Lima. Y yo espero que el ministro de Transporte, Rafael Rey, pueda dejar de lado cualquier rencilla personal y realmente se ponga a trabajar en las necesidades
que se tienen en su sector, que son muchísimas. Lima y los trenes es una de las tantos pendientes que tiene la cartera de transporte, pero como regidora metropolitana creo que es importante priorizarla. Ok, hay otra cuestión de la que he escuchado y es Rafael me parece que ha hablado, claro que ni siquiera está en sus manos, pero ha hablado de que un costo estimado para un pasaje podría ser, me parece, 3,50 soles, algo así habló. Sí. Pero se dice que para que esto sea autosostenible tendría que costar unos 15 soles por persona, más o menos. Me parece que es lo que he escuchado, que no es una tarifa pagable para la mayoría de la gente. Entonces, esto implicaría subsidios bastante fuertes para que pueda tener operatividad. ¿Cómo es ese tema? Yo creo que el estimado de un pasaje a 15 soles es cuando se hace la inversión en el material rodante. Es decir, que si viniera cualquier empresa a querer poner un tren de cercanías, ¿sí? Este es más o menos el costo, 15 soles para que se pueda pagar la inversión, no solo en la infraestructura, sino también en el material rodante. En este caso, el material rodante ya lo tenemos. Ya tenemos los coches galería y ya tenemos las locomotoras. Entonces, y tenemos 2 patios taller operativos, que son el de Chosica y el de Montserrat. Entonces, por eso es que los costos van a ser mucho menores. Luego hay que tener en cuenta que la inversión que se tiene que hacer en infraestructura es básicamente las estaciones de tren. Yo creo, Gonzalo, que tú has salido del país. Las estaciones de tren de cercanías no son complicadas ni complejas, suelen ser plataformas y andenes que no encarecen mucho el costo. Sí hay un costo de inversión no tan alto, pero sí significativo en las medidas de seguridad, es decir, ¿no? Todo el tema del cercar las vías, porque las vías no están cercadas hoy por hoy en su totalidad, ¿no? Y luego la operatividad, yo creo que ahí también hay un costo, pero lo de la operatividad se divide en distintas fases. O sea, hay un operador que es el que te vende los billetes, que su inversión logística es muy poca y sobre todo es al crear las aplicaciones digitales. Y luego sí está el operador en sí, que se va a encargar de los viajes, las frecuencias, el mantenimiento de los trenes. Fíjate, nosotros como municipalidad estamos tan dispuestos a que realmente sea una tarifa social que estamos en la posición de poder dar el material rodante, sí, en uso sin usufructo. ¿Me entiendes? Por lo menos una primera etapa para que realmente se solucione o de alguna manera mejore el tema del tránsito, que es muy duro en Lima Este, y además la calidad de vida de nuestros hermanos de Ate, de Chaclacayo, de Ñaña, de Chosica, de Huaycán y de todo este sector de Lima. Ok, interesante. Esas son dudas que creo que mucha gente tiene en torno a lo que se ha venido hablando. ¿Qué opinión te merece la renuncia de Luis Rubio y que ahora Rafael postule como directamente, prácticamente candidato a alcalde? Yo no he podido hablar con el doctor Rubio, no hemos coincidido en los últimos 2 o 3 meses, quizás un poquito más. Me alegré muchísimo cuando me enteré que Lucho iba a ir como candidato a la alcaldía de Lima, ¿no? Lucho Rubio es una persona íntegra, es una persona que tiene una trayectoria en el sector público bastante grande. Él fue el gran impulsor junto con Luis Castañeda Locio para que los hospitales de la solidaridad y este sistema de salud se ponga en marcha y tenga el éxito que tiene ahora. Además, nos ha acompañado durante esta gestión en la alcaldía de Lima, ¿no? Desde que hemos empezado en el 2023 haciéndose cargo precisamente de CISOL, potenciando los hospitales y mejorando la atención en salud para los vecinos de Lima. No tengo conocimiento de la razón personal a la que él ha alegado su renuncia. Me ha entristecido mucho. Yo recuerdo haber dado declaraciones muy al principio, cuando se presentó la lista y fue aceptada, diciendo que si bien es cierto, Lucho Rubio no era una persona mediática, pero sí era una persona preparada. Me ha penado, como te digo, que haya tenido que tomar esta decisión. No creo, hay teorías conspiranoicas, ¿no? No, esto ya estaba planeado, no sé qué, y del partido. Es muy fácil pensar eso, Es muy fácil ¿no? pensar eso,
Pero fíjate, si ya estaba planeado y tal, ¿por qué se invirtió en publicidad en exteriores con la foto de Lucho Rubio? Si total no iba a ir. ¿Por qué se invirtió en publicidad omitiendo a Rafael Represes? Se supone que él no iba a ir. Bueno, también sería Entonces, fácil pensar que no pegó finalmente la figura, porque hemos visto en las encuestas, que yo siempre las tomo con muchas pinzas, pero hemos somos visto un dos. salto cuántico entre la candidatura de Rubio y luego Rafael saltó con Garrocha, ¿no? Y fíjate, frente a distintas personas que pensaban que iba a pasar lo mismo, que iba a ser lo contrario. La gente decía, uy, se cae Renovación y ya murió la posibilidad. Y lo que ha pasado es que he sorprendido. Y es que, Gonzalo, lo que no tenemos que también perder de vista es que Rafael López Aliaga ha sido un gran gestor de la Municipalidad de Lima. O sea, no ha habido mayor inversión en infraestructura como en estos últimos 3 años y medio que estamos como gobierno metropolitano. No ha habido mayor atención en programas sociales en la historia como los hemos tenido en estos 3 años y medio. Entonces, realmente yo creo que el vecino de Lima reconoce en Rafael López Aliaga una gran figura de gestión municipal dentro de Lima Metropolitana. Bueno, ¿No? creo que las preferencias que tiene son claras, Son innegables, claras y algo demuestran al respecto. Pero si tuvo un talón de Aquiles Renovación en las elecciones, fue su presencia en las regiones. ¿Qué consideras que le falta para tener más alcance a nivel regional fuera de Lima? Mira, yo creo que Renovación Popular es un partido que, si bien se refundó, éramos Solidaridad Nacional, un partido fundado por Luis Castañeda Locio, con gran influencia en Lima y poca influencia a nivel nacional. Renovación Popular como tal es un partido que ha empezado su carrera política desde el año 2022, ¿no? En estas elecciones presidenciales, en las primeras presidenciales. Y lo que nos falta es seguir creciendo a nivel nacional, ¿sí? Tenemos que seguir ampliando las bases, tenemos que seguir teniendo orgánicamente centros descentralizados, locales, regionales, activos. No es fácil hacer política en nuestro país. La política está muy desprestigiada en nuestro país y yo creo que hay que trabajar más. Simplemente es eso, es seguir bregando. Nadie podría pensar que un partido político que recién empezó hace menos de 6 años se convirtiera en la tercera fuerza política en su primera participación. Y seguimos siendo la tercera fuerza política hoy por hoy. Ojo, y yo pongo entre comillas lo de la tercera fuerza política porque hemos tenido una primera vuelta bastante cuestionable, porque podríamos haber sido la primera fuerza política o la segunda, pero bueno, ya el tiempo y las investigaciones darán luces frente a lo ocurrido en la primera vuelta. Pero claramente somos un partido que tiene mucha presencia, pero que no puede sentarse en sus laureles y decir, bueno, ya esto acabó. Sino todo lo contrario, seguir trabajando a nivel nacional y ir recuperando siempre espacios, ¿no? Yo creo que hemos tenido una votación significativa en el sur del país, en algunas regiones, para la candidatura presidencial, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Yo creo que no podemos pensar que el Perú es Lima, ni mucho menos, y Renovación Popular tiene este gran sentir. Y luego, cuando tú me decías, ¿qué pasa con los gobiernos regionales o con los diputados o senadores nacionales, ¿no? En provincias? Otra vez tienes la pega, entre comillas, de que eres un partido joven, ¿no? Y un partido joven tiene grandes desafíos y en ese sentido Renovación Popular está intentando, ¿no? Trabajando muy duro desde dentro de articularnos a nivel nacional. Pasamos unas internas, pudimos completar y presentar no solamente la plancha presidencial, sino completas las planchas para Senado, para diputados. Estamos participando de estas elecciones locales a pesar de las distintas dificultades que implica esto, ¿no? Entonces, ¿tenemos retos? Sí, hay que seguir cumpliéndolos. No, Ahí está. Sí, está rico el temblor. tenemos un temblor. Y está fuertecito. Sí, largo, calma. Largo, Está fuertecito el temblor. sí, Pero no es. con calma. Es onda Es suave, larga, pero es ¿no? larga, sí. No es Bien largo, ¿eh? Sí, yo creo que Pero no aumenta su intensidad.
Vamos bajando, nos movemos con calma, esperamos. ¿Por qué el octavo? Ya está. Ya está, sí, se ha ido ya. Sí, Sí, calma. sí, ya está. Larguito, ¿ah? Larguito, vamos Sí, sí, muy largo. Sí, con lo que está pasando en todos lados. Madre. Bueno, pero la verdad es que es mejor que estos movimientos, aunque sean largos, si no sean tan intensos, porque se va liberando la energía tectónica, ¿no? Bueno, así dice por ahí. Mejor varios pequeños o medianos que uno fuerte, ¿no? En terremotos, en terremotos. Ojalá que ¿sí? siga el silencio. A ver, he visto que hay muchos, para cambiar de tema, ¿no? Sí. Países que están impulsando, no solo Rusia, China, Francia también, políticas para tener más hijos, porque están en un Sí. invierno demográfico peligroso y tú tuviste propuestas en ese En sentido. ese sentido. ¿Cómo se podría llegar a dar algo así? ¿Cómo podría materializarse? Mira, nosotros tenemos, y ojo, no estamos lejos. Yo estoy todavía expectando, no terminan de salir las cifras oficiales del censo que tuvimos el año pasado. Recuerda que en el mes de agosto Ujú. y septiembre del año pasado tuvimos un censo nacional. Yo estoy a la espera de ya las cifras y la entrega de los resultados totales, pero los parciales que se hicieron conocer ponen al Perú que estamos en un índice de reemplazo generacional del 1.87. Esto Está quiere decir bajo. que hemos bajado el límite de reemplazo generacional, que es 2.1 hijos por mujer. 2.1, sí, correcto. Eso quiere decir que oficialmente hemos entrado al invierno demográfico, ¿no? Que estamos dando nuestros primeros pasos y que es importante revertir. ¿Por qué nos preocupa un invierno demográfico? Nos preocupa porque eso quiere decir que la pirámide poblacional se invierte. Dentro de 30 años, dentro de 40 años, tendremos gente adulta mayor que se está jubilando mucho más grande que la gente joven y el capital productivo, ¿no? Y la población productiva. Y entonces las sociedades de bienestar colapsan. No se pueden pagar las pensiones, no se puede atender las cuestiones sanitarias y se necesita incrementar, por tanto, a la población productiva. Y si no se han tenido hijos, se recurre a la migración, ¿no? A que las personas que vengan de fuera a trabajar. Hemos visto que esto es muy complicado, lo hemos visto en Europa, lo vemos en países como Estados Unidos, porque es complicado que tú recibas una cantidad de migrantes muy grandes que no tienen la misma cultura, ¿no? Que no tienen las mismas costumbres, que no respetan ni siquiera el sistema de derechos, ¿sí? Entonces, han habido distintas políticas para fomentar la natalidad en distintos lugares. Fíjate, en España y en Europa en general, alrededor de los años 2000 al 2020 o 2018, se empezó a dar lo que se llamaba el cheque bebé. Tú tenías un hijo y te daban una subvención. Cuando tenías el segundo hijo te daban una subvención más grande. Cuando tenías el tercer hijo no solamente te daban una subvención, sino que te dan un crédito vehicular y una posibilidad para tener casa. Cosas ¿no? similares están comenzando a hacer ahora un poquito tarde, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Por eso es que cuando yo planteaba dentro de la campaña que tuvimos en el verano, son leyes que intenten de alguna manera resolver el problema de manera integral, ¿sí? Tú no vas a convencer a una mujer de tener un hijo o a una pareja de tener hijos porque le vas a dar 2.000 soles o 2.000 euros, ¿sí? Porque eso no va a alcanzar para toda la vida. Tú lo que tienes que darle es una estabilidad y una posibilidad de, si eres una familia vulnerable, que es lo que yo planteaba, es decir, que tengas 3 hijos o más, que tengas una persona con discapacidad. Porque claro, ¿qué pasa si yo solo tengo un hijo? Pero ese único hijo es una persona con discapacidad y que es un dependiente de por vida, ¿no? Mucho, claro. O tienes una persona crónica, tenga un estatus jurídico que me hace vulnerable y que por tanto no tengo que tener un beneficio del Estado importante. Y está, por ejemplo, yo planteaba matrículas preferentes en los colegios públicos a un radio de 1,5 kilómetros de casa, para que yo como mamá pueda ir tranquila a dejar a mis hijos y volver pronto a estar con el dependiente o con la persona con la discapacidad. En los bonos para vivienda, sea techo propio o mi vivienda, obligar a las inmobiliarias, ¿no? Y a los proyectos que empiecen a hacer
casas inclusivas realmente, es decir, casas pensadas para personas con discapacidad, para un dependiente, o casas que tengan más de 2 habitaciones o más de 3 habitaciones, porque ahí no entra una familia numerosa. Y que estas casas tengan un porcentaje que se respete y que además el bono que se da, ¿no?, tenga una tasa mucho más preferencial para ese tipo de familias. Entonces, son distintas medidas, pero lo importante aquí es el estatus jurídico, ¿no? Hablar ya de familias vulnerables, de familias numerosas. Gonzalo, en el mundo se habla de familias numerosas desde el año 1909, hace más de 100 años, cuando todavía no se pensaba en inviernos demográficos, pero se entendía que aquellas familias que tienen muchos hijos contribuyen a la sociedad porque dan algo que es lo más preciado, capital humano. ¿Sí? Es decir, fuerza productiva. Han pasado más de 100 años y en el Perú seguimos pensando que los hijos son carga y no nos estamos dando cuenta que en un abrir y cerrar de ojos vamos a tener problemas como los de Corea. O sea, Corea tiene un índice de reemplazo generacional 1.2 creo. 1.4 casi, o sea, es ínfimo. Y los coreanos, Corea del Sur sobre todo, ¿no? Sí. Entonces están viendo que hacia el año 2040, o sea, estamos a nada, o sea, a 15 años, su economía va a empezar a contraerse, ¿no? Entonces hay que tomar las soluciones antes. Y yo creo que estamos en un momento que podría hacerse mucho. Ojalá se tenga esa visión estratégica, porque es un tema claro, a corto plazo a nadie le importa, pero a largo plazo se ven las consecuencias. Y fíjate, ¿no? Si uno estudia cómo ha crecido Hungría y Polonia, que son países de Europa del Este, si uno se sitúa históricamente en la Europa del Este de los principios de los 2000, era la Europa más pobre, la Europa oculta, la Europa que realmente no significaba atractivo. Hoy por hoy, tanto Hungría como Polonia son referentes de estabilidad, ¿sí?, de productividad, de inversión, de paz social, pero han tenido un cambio sistemático y consistente desde el año 2015 en adelante en sus políticas para ayudar a las familias, a las parejas jóvenes, ¿no?, que están dando resultados, ¿no? Y hoy por hoy vemos que son un ejemplo a seguir en cuanto a política pública que impacta y que mejora la sociedad y la economía. Lo poco que queda de Europa, de verdad, de Europa del Este. Bueno, Juliana, ya vamos acercándonos al final de la entrevista. Ha sido un gusto conversar contigo. Un mensaje final que quieras dejarle ahí a la cámara, a la gente. Mira, yo, chicos, por favor, siempre atentos al programa y realmente atentos a la política. La política impacta y la política cambia vidas, así que hay que estar siempre pendientes de lo que pasa en nuestro Congreso y en nuestros Ejecutivo. Y luego lo que sí yo hago un llamado es a las fuerzas políticas. El Perú necesita gobernabilidad. Necesitamos paz social, seguridad ciudadana y que quienes tienen y ostentan el poder ahora, tanto en la cartera del Ejecutivo como en el Poder Legislativo, pongan por delante siempre el bien común y sobre todo con preferencia a los más vulnerables. ¿Vas a seguir en política activa? Yo voy a seguir en política, sí. No sé cuán activa, pero bueno, ahí estamos siempre, siempre, ¿no? Listo, Gonzalo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Mucho. Bueno, gente, compartan que viene la sección de reacciones. Me dicen que el sismo de 7.2